Universidad, Sergio Arboleda presenta Las Tres Caras de la Moneda con Juan Lozano. Bienvenidos a Las Tres Caras de la Moneda. Esta noche la reanudación de los diálogos en La Habana, qué esperar del proceso de paz, con invitados muy calificados para este propósito. En primer término, el senador del Centro Democrático, Ever Bustamante. Bienvenido, senador. Gracias, Juan, complacido de estar en este maravilloso programa. Me da mucho gusto tenerlo aquí. Gracias. Usted es una voz muy calificada por su recorrido en el servicio público, como alcalde de Zipaquirá, como consejero presidencial, pero además como antiguo canciller del M-19, digamos, que adelantó quizás la reincorporación más exitosa que se ha dado en la política colombiana. Sí, así es, por una sola razón, Juan, porque el M-19 voluntaria y unilateralmente tomó la decisión de dejar las armas. Lo único que se necesita para cualquier acuerdo de paz es entregar las armas e integrarse a la vida política y social del país para construir democracia. Esa es la gran diferencia. Y eso ocurrió un día con el M-19. Exactamente el 5 de octubre de 1989 nos reunimos en el Cauca, una gran reunión nacional, y allá se tomó la decisión. Yo recuerdo que estaba en trámite en el Congreso un proyecto de ley que nos daba unas ventajas, por ejemplo, en circunscripción especial de paz, que nos permitía elegir con un umbral mucho más bajo y con un cociente mucho más bajo que el de los otros partidos. Eso se cayó en el Congreso el 16 de diciembre de 1989 porque un parlamentario le colgó el tema de la no extradición y el presidente Virgilio Arco dio la orden de hundir el proyecto. Recordamos esa sesión, Carlos Lemos Simón, ministro. Exactamente. Cuando viene el narcomico, se llamó. Exactamente. Y a pesar de eso, seguimos y firmamos el 9 de marzo del año 1990. Carlos Pizarro pasó a ser candidato presidencial y bueno, lamentablemente lo mataron a los 3 meses, pero digamos, lo que quiero resaltar es que... Y con todo eso ustedes apostaron por el proceso y se quedaron en democracia y no volvieron a las armas. Es que no hay otro camino. No hay otro camino. Cuando se llega a la convicción y a la certeza de que no es posible el triunfo por la vía militar, como era el caso colombiano, muy distinto a lo que sucedió en Nicaragua, era una dictadura, lo que sucedió con Batista, con Fidel Castro, una cosa totalmente diferente, pero en el caso colombiano, digamos, ya hay una convicción, incluso creo que hasta ahora las FARC están medio entendiendo que no es posible el triunfo por la vía militar. Entonces la decisión es muy sencilla, no hay que someter al país a una angustia como la que hemos vivido en estos 2 o 3 años, de muertos, de secuestros, de atentados contra la infraestructura del país, de reclutamiento de niños. Más de 1.300 niños han sido reclutados en estos 2 años de diálogos. ¿Qué sentido tiene eso? Incluso, hago la comparación, si las FARC en el año 1990 hubiera aceptado lo que le planteamos, que era necesario ya dejar las armas. Plantearon desde el M-19 para que fueran a la constituyente. Claro, mire, nos hubiéramos evitado más de 21.000 muertos que ha habido en los últimos 25 años de responsabilidad de las FARC. Más de 3.600 secuestros, más de 2.600 genocidios. Es cierto. Entonces, todo eso no lo hubiéramos evitado. José Manuel Acevedo, analista político muy reconocido, gran columnista de Semana, en Semana Online, y además un periodista muy agudo siempre en las mañanas en RCN y en las noches en Voces RCN. Bienvenido. Juan, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes, para ustedes los invitados que nos acompañan hoy. Es un gusto estar aquí en este programa. Doctor Ever está en la arena política, usted está en los medios de comunicación. Desde su perspectiva, ¿cómo se aprecia este proceso ahora que vuelven a la mesa? ¿Qué esperar de lo que ocurre en La Habana? Pues mire, Juan, yo he dicho en las columnas y en lo que decimos en RCN, la radio por las mañanas, que a mí me preocupa mucho el estado de debilidad que ha mostrado el Estado, sobre todo en las últimas semanas. Mientras que las FARC proceden a hacer más cruel la guerra, para algunos serían los coletazos del fin de la guerra, para mí me parece que es un escalamiento justamente de la guerra con hechos como los que vemos en contra de la población civil, en contra de los militares, de la infraestructura petrolera, energética del país. El Estado colombiano responde con debilidad,
con declaraciones como la del presidente Juan Manuel Santos diciendo que lo de la liberación del general Alzate era un verdadero gesto de paz. Cuando el gesto de paz hubiera consistido en liberar a todos los secuestrados y no solamente al general Alzate. O en no secuestrarlo. O en no secuestrarlo, correcto. Y responde adicionalmente con dos salidas que a mí me parece francamente preocupantes del presidente Juan Manuel Santos. Habla de desescalar la guerra y de sentarse a replantear, digamos, ese escenario a partir de un desescalamiento de la guerra. Luego yo me pregunto, ¿no habíamos desescalado ya la guerra cuando dejamos de perseguir unilateralmente a los altos objetivos o los objetivos de alto valor de la guerrilla, cuando les permitimos una movilización libre y tranquila por el vecindario? ¿Y a cambio de qué? Finalmente no vemos, digamos, del otro lado una compensación frente a ese gesto. Y hay una tercera circunstancia que me parece preocupante, el tema del narcotráfico como delito conexo al delito político. Lo plantea el presidente a destiempo, lo plantea improvisadamente y lo plantea para darle más gabelas todavía a una guerrilla que, sin embargo, se sigue mostrando renuente a darnos muestras de hechos concretos de paz. Por eso me parece que en esta reanudación de los diálogos, el presidente y el gobierno llegan en un estado de debilidad, ofreciendo innecesariamente una generosidad que no se ve recompensada con una reciprocidad de parte de las FARC, y eso es preocupante. Después de que ocurre el secuestro del general Alzate, viene esa toma salvaje de Gorgona. Imagínese. Lo que se ha narrado es de una crueldad inmensa, con la instrucción de rematar a quienes estaban heridos, pero sin ir más lejos. Las noticias del fin de semana previo a la reanudación de los diálogos son que muere la señora que iba en la ambulancia que fue atacada por las FARC y que muere otro policía. No, correcto, es muy grave, más las muertes de los indígenas, más los secuestros de los niños. Es decir, a mí me parece que está pasando cosas muy graves en el país y que cuando sería el momento de subir la vara, de poner un poquito más difícil las negociaciones para que las FARC entiendan que esta paz es tan difícil para la sociedad civil como para ellos, pues el gobierno, por el contrario, la está bajando, y eso me parece que es muy complicado en términos de negociación, porque yo creo que la negociación debe continuar, pero en unos términos diferentes. Tenemos la perspectiva desde el Congreso, la perspectiva desde los medios, y es muy interesante escuchar la perspectiva desde la academia. Doctor Santiago Castro es vicedecano de Política en la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenido, doctor Castro. ¿Usted cómo lo ve desde su óptica? Bueno, buenas noches, Juan, y a los invitados, a Ebert y a José Manuel. Nosotros en el mundo académico tenemos un escenario muy difícil, porque la gran mayoría de profesores y de investigadores están con un discurso muy complejo de pretender defender el proceso y defender las negociaciones a como dé lugar. Y lo que uno empieza a sentir, sobre todo aquellos que tenemos la oportunidad de salir y recorrer el país, sobre todo los fines de semana, los que vivimos afuera de Bogotá y demás, pues nos damos cuenta que sí hay no un desescalamiento, sino un desligamiento, si me permiten el término. ¿En qué sentido? En el sentido de que el gobierno está comprometido con este proceso de paz a como dé lugar y haciendo todo lo que le toque hacer para que los diálogos conduzcan a un fin, cualquiera que sea. Pero estamos muy preocupados con una cosa, Juan, y es que vienen las elecciones del próximo año. Y el gobierno, con esta apuesta de la paz, que tiene un marcado sentido político en el discurso de decir esto es o la guerra o la paz, está empezando a incidir en ese escenario. Y a mí sí me preocupa a veces que la academia pretende alejarse de la realidad política del país. La ciudadanía, y las encuestas lo muestran y ustedes las conocen mejor que yo, pues no está viendo con muy buenos ojos estos diálogos, no está viendo con muy buenos ojos las concesiones que le tenemos que hacer a la guerrilla de las FARC. Y en la Sergio Arboleda, que sacamos, como ustedes saben, nuestros booklets del Centro de Pensamiento, tenemos todos los datos para demostrar que hay una gran sensación de insatisfacción frente al proceso de paz. Creo que eso tenemos que mirarlo con más calma, Juan. Yo creo que todas las universidades tendríamos que comprometernos un poco más con ver eso críticamente. No se trata entonces de buscar la paz a como de lugar y de justificar que el conflicto es histórico y que tenemos que hacer lo que tengamos que hacer. Y yo sí quisiera hacer una crítica en ese sentido. Tenemos que ser muchísimo más objetivos, revisar los datos, porque se puede firmar lo que se pueda firmar. Pero no quisiéramos nosotros terminar con estos escenarios tan difíciles como los que hoy tenemos en Centroamérica, que ustedes mejor que yo conocen, de lo que puede venir después del conflicto, si esto no se negocia bien, si esto no se negocia con condiciones, si la ciudadanía no está de acuerdo con lo que se va a negociar. Y yo Porque creo que viene ese además debate es un muy proceso complejo, de refrendación popular. que es el que yo no estoy viendo. ¿De qué nos sirve que el gobierno firme algo con las FARC si la ciudadanía y las encuestas están ahí? Estos son datos objetivos, si me lo permiten.
pues no hay claridad. ¿Qué es lo que van a refrendar? ¿Cómo lo van a refrendar? ¿Qué es lo que la ciudadanía quiere? Santiago, Hay varios estudios que dicen eso. Si me permites, yo haría una Senador. sugerencia para el tema académico, que requiere que este proceso sea bien investigado. Me parece que hay un nuevo aporte que ayuda como a identificar las claves de la concepción de este proceso. Es el libro reciente de Enrique Santos Calderón, Así empezó todo. Hay que leerse el discurso que él llevó a la instalación de la reunión del 25 de febrero del 2012, que fue la reunión que dio inicio a los 6 meses previos a la formalización del acuerdo en Noruega. Ahí está planteado. Las claves están ahí. Yo, desde que se instaló el Congreso en esta legislatura, hice un planteamiento en la primera sesión. Esos acuerdos no son otra cosa que una expresión de un futuro cogobierno entre las FARC y lo que representa actualmente el gobierno de Juan Manuel Santos. Y leyendo el libro he tenido ya la plena certeza de que es así, porque allí incluso Enrique de Vela, que es un excelente periodista, él lo cuenta todo. Habla de la alianza santista-leninista, en un momento en que hace un comentario cómico de la reunión. Habla de eso, pero después de haber planteado que hay una gran coincidencia en las agendas, en este momento histórico, en la agenda política de las FARC y la agenda del actual gobierno. Y plantea el tema de ley de tierras, de ley de víctimas y de restitución de tierras. Dice que ese es el gran escenario de entendimiento con una reivindicación históricamente planteada por las FARC. Bueno, eso fue su origen, ¿no? En su origen, claro, pero Enrique lo que hace es obviar el tema del narcotráfico. Porque arregló tenía que obviarlo, arregló seguido lo que plantea, arregló seguido lo que que plantea es eso, exactamente, que se convierta en un delito conexo al delito político. Y por eso es que plantea, esa concepción plantea que es el momento histórico. Cuando se le dice a la opinión pública que este proceso ya no tiene reverso, lo que nos están diciendo es que los colombianos, en cabeza del gobierno nacional, ya no podemos echar para atrás, sino que tenemos forzosamente que negociar con las FARC bajo las condiciones de las FARC. Eso es sumamente grave. Yo diría académicamente hay que leer ese libro, hay que estudiarlo, porque yo soy de la época de Enrique Santos y no entendía muy bien, no lograba. Leyéndolo entendí cuál es. Pero yo quisiera hacer una... Ya regresamos, doctor Santiago, con ustedes. Vamos a estos mensajes y tiene la palabra a continuación. Y el doctor Acevedo, a quien le voy a preguntar por la percepción desde el sector privado y quienes están afiliados al importante instituto que usted, además de todo eso, también dirige. Ya regresamos con ustedes en las 3 caras de la moneda.
el santismo-leninismo. Lo vi que quería contestar eso, doctor Ahí quería Castro. yo Aquí, no sé despertar si lo un poco mostraron más. las cámaras, pero estaba aquí que corcoviaba el doctor Mire, Castro. Yo creo que pues hay muchos aportes y muchos estudios rigurosos. Estamos hablando ahora de algunos de Robinson, el último libro de María Teresa Ronderos y otros tantos, además desde diferentes perspectivas. Pero yo quería traer a colación que si uno revisa esto, digamos, este aporte que hace Enrique Santos Calderón, porque el senador ahí me echó un vainazo generacional, porque por supuesto yo soy de 3 generaciones anteriores. Pero Y el que le está echando un vainazo posteriores. es él, oiga. Ya lo tasó en 3. Pero digamos que lo que me preocupa es que ustedes leen esa reforma que se pretende al equilibrio de poderes. Si ustedes ven la recentralización del poder en un Ejecutivo Nacional muy fuerte, y adicional a eso vemos el compromiso que sin lugar a dudas tiene el gobierno para firmar algo, y digo algo porque no sabemos qué es con las FARC, pues yo sí tengo la gran preocupación de que volvamos a tener una especie de gobierno hegemónico de unos sectores muy particulares del liberalismo y de la izquierda que parecería que están acordando esto. Claro, yo digo esto y me dicen ustedes apocalíptico, eso no es académico y demás, pero pues como todo académico también tenemos una posición política y yo veo esa preocupación porque, senador, usted lo verá, el intento de que sea el presidente el que terne el procurador, el que terne el contralor, el que terne el defensor del pueblo y demás, y adicional a eso un fiscal que hoy por hoy parece ser omnipresente y todopoderoso. En un ejercicio de un proceso de paz donde pase lo que pase hay que sostenerlo. Yo estoy plenamente de acuerdo con José Manuel. ¿Cuál desescalamiento en ese sentido? Entonces yo creo que ahí tengo yo una preocupación. No sé si santismo, leninismo o algo que podría ser inclusive más preocupante. Doctor José Manuel, usted dirige el Instituto Libertad y Progreso y hay muchos muy importantes empresarios colombianos que se han asociado al instituto para hacer reflexiones en estos temas. Desde el instituto, desde el sector privado, desde el empresariado, ¿cómo se percibe todo este escenario? No, la preocupación es inmensa, Juan, también desde el sector privado, desde el sector del pensamiento, digamos, de estos tanques, como los llamamos, de producción académica en temas jurídicos y económicos. Y sobre todo, cuando Santiago hablaba del tema de la refrendación, pues preocupa muchísimo cuánto va a costar esa refrendación, si hay tiempos o no jurídicamente. Uno de nuestros miembros, nada menos que el presidente del Instituto Libertad y Progreso, Juan Manuel Charri, decía que ya no hay tiempo, por ejemplo, para hacer un referendo, pero si es una consulta popular, entonces no se pueden hacer unas modificaciones constitucionales y la pregunta termina siendo tan genérica que todos los detalles, y el diablo está en los detalles, pues terminan obviándose. Desde ese punto de vista yo creo que también tenemos una preocupación enorme por el tema de la refrendación, por el tema de la transparencia a la hora de que nos cuenten de verdad lo que se está negociando. Se publicaron los acuerdos, pero uno encuentra también un montón de salvedades que quedaron pendientes para evacuar cuando se esté desarrollando la parte final de la negociación, si llegamos a ese evento. ¿Cómo se van entonces a solucionar esas salvedades? Yo creo que ahí hay unas cosas bien delicadas, Juan. Cerca de 30 corchetes en asuntos sensibles, más el principio de que nada esté acordado hasta que todo esté acordado. Por supuesto. Entonces, allí hay una preocupación central que tenemos también en el tema de la refrendación y en el tema, como dice Santiago, como dice el senador, de que el gobierno nacional y las FARC no se están ganando a la opinión pública. Están abandonando, digamos, la posibilidad de construir un escenario de paz desde Bogotá, desde las regiones del país, y están muy concentrados en otras cosas. Hubo lecturas cuando vino lo del general Alzate que apuntaban a sostener que hay una oportunidad para el proceso de paz. Se llevan al general Alzate, las FARC devuelven al general Alzate con todas las arandelas que eso tuvo y toda la discusión sobre la foto, el show, pero muchas personas dicen hay una oportunidad de redefinir y relanzar el proceso de paz. ¿Qué debería hacerse si eso fuera así, doctora Acevedo? Muy difícil ese relanzamiento, esa oxigenación que pretendieron algunos con todo el episodio del general Alzate. La gente ya no está comiendo cuento. La gente pide mucho más que unas simples fotos, digamos, de un guerrillero con un militar activo. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que ha debido hacer el gobierno nacional para aprovechar valiente y efectivamente la situación que se estaba presentando era exigir de una vez por todas la liberación de todos los secuestrados. No lo hizo, todo lo contrario. Felicitó, agradeció, casi que le faltó poner la medallita a las FARC por la liberación del general Alzate, que era apenas una condición elemental para poder seguir adelante en una mesa medianamente racional. Doctor Castro. Pero es que, mire, Juan, yo creo ahí que, si ustedes me dicen a mí,
quién ganó y quién perdió, si pudiéramos ser así pues tan esquemáticos, las FARC tienen el proceso por el mango. Es decir, después de lo que pasó con el general Sate, las FARC son las que están decidiendo. Y hay un argumento, ahora que retomaba José Manuel el tema de la refrendación y demás, que a mí me preocupa. Uno escucha a los grandes defensores del gobierno, ellos alegan que en últimas, en la segunda vuelta presidencial, eso fue una especie de refrendación del proceso, sin información y demás. Y eso de las mayorías en la democracia es muy preocupante, hay que medirlo bien, hay que aterrizarlo, y yo sí creo que el gobierno está jugando una carta de que en junio se enfrentaron dos propuestas en ese sentido y que luego entonces ellos tienen una legitimidad electoral que no tienen para el proceso como lo están llevando a cabo, y eso hace entonces que estén dispuestos a sacrificar lo que tengan que sacrificar. Yo vuelvo e insisto, y creo que en eso estamos de acuerdo, y es esto de que nada está acordado hasta que todo está acordado. En algún momento van a tener que decirnos qué fue lo que acordaron, porque eso de no querer hacer informes parciales o solamente hacerlo de una manera esporádica y además muy rara, pues eso no nos va a ayudar, y yo sí creo que al final eso va a generar serios inconvenientes y, en caso de que se firme algo, para el posconflicto. Yo creo Senador, que yo quería volver a lo que usted planteaba al comienzo sobre lo que fue la decisión del M-19 de hacer la paz. Y se lo pregunto en contraste con este largo proceso gramatical, semántico, de escribir borradores, de sacar un párrafo, de lo que ha sucedido con la redacción de los acuerdos, que parece que se le rindiera un largo culto a la redacción, a la gramática, a la semántica. ¿Eso cómo fue con el M-19? Bueno, yo creo que en esto cuenta también el tema del manejo de los tiempos, la concepción que cada parte tiene sobre los tiempos. Indudablemente que aquí hay dos dimensiones. Una, el tiempo de cualquier gobierno es temporal. Un gobierno es temporal, así sea un primer periodo 4 años y otro segundo, máximo 8 años. Pero eso tiene un límite en el tiempo. Negociar bajo eso tiene unas exigencias de tiempo para todo esto que hablábamos ahora, si la refrendación tiene que someterse a un trámite frente a la ciudadanía, todas las modificaciones de ley, el trámite del Congreso para el tema de los delitos conexos, en fin, una serie de temas, la preparación para lo que se ha llamado, entre comillas, el posconflicto, que implica revisar estructuralmente el tema presupuestal y financiero del país. Todo eso tiene unos tiempos limitados. Esos son los tiempos de la democracia, por decirlo así, porque la democracia obliga a unos momentos de elección de congresos, de alcaldes, en fin. La otra concepción es la concepción de la guerra, donde el tiempo es contemplativo. Es decir, pueden pasar 10 años, como pasaron 50. Tiempos geológicos. Exactamente, sí. Paleolíticos casi. Sí, porque, y entonces ahí hay una desventaja, y el gobierno no ha sabido manejar esa diferencia de tiempos. A ellos no les preocupa el tema de la democracia, ellos siguen manejando la negociación bajo los referentes y los parámetros del conflicto y de la guerra, lo siguen manejando bajo esos parámetros. Ellos no tienen que someter esto a aprobación de nadie, ni tienen que preparar al país para el posconflicto. Eso es propio de la democracia. Y alegan que pueden seguir resistiendo. No han entendido que si se está negociando, que es la gran diferencia, mi doctor Juan, con el M-19. El M-19 entendió que o se metía a fortalecer democracia, y así lo hicimos en la Constituyente del 91, y hemos sido diputados, concejales, representantes, senadores, alcaldes, en fin, los que estuvimos, porque ese es el escenario donde finalmente nos tenemos que encontrar todos los colombianos. Eso no lo ha entendido las FARC. Las FARC todavía sigue entendiendo que es posible que a través de la negociación pueda acceder al poder. Y por eso es que yo planteo el tema del cogobierno. Doctor Acevedo, desde esa perspectiva, lo que plantea el doctor Bustamante es muy sencillo. Es, si hay voluntad, se muestra la voluntad y se firma el acuerdo. No se necesita tanto tiempo. Usted algo parecido decía cuando reclamaba por hechos de paz. ¿Cómo se podrían expresar?
¿Cómo recuperar esa confianza? Mire, yo creo que los hechos de paz están al alcance de la mano. 0 reclutamiento de menores, ya. La liberación de todos los menores de edad que estén en las filas de la guerrilla. Liberación de los secuestrados, de todos los secuestrados. Esos son hechos de paz que sí valoraríamos, digamos, los colombianos, en aras de creerles y de ganar un poco de confianza en unas FARC que definitivamente han perdido toda la posibilidad de jugar en el escenario político por cuenta de sus estupideces sistemáticas. Yo creo que allí es donde tendríamos que nosotros también desde la sociedad civil aumentar la presión en estos momentos para que se produzcan esos hechos, decir no les vamos a creer sino hasta cuando veamos de verdad unas demostraciones que dejen satisfecho en algo el gran anhelo de los colombianos de la paz, porque todos creemos en la paz, pero necesitamos una paz de calidad. Para usted, ¿qué sería satisfactorio como colombiano que resultara de esta última ronda de conversaciones en La Habana? Se van para Navidad, esta es la que termina, tutaina, villancicos, la natilla, adiós, feliz Navidad. ¿En qué debería terminar? Mire, yo creo que esa es la pregunta del millón, Juan. Yo espero que esto termine, como decía José Manuel y como decía el senador Bustamante, pues con unos mínimos que nos permitan seguir en la negociación, pero ponerle punto final, porque claro, las FARC tienen una noción del tiempo que es muy diferente. Ellos siempre irán a su hito fundacional y alegarán que si resistieron Marquetalia, resistirán ahora, etc. Yo creo que esto tiene que tener un punto final. No le puedo responder la pregunta es porque no lo veo cercano. Creo que pueden llegar a un acuerdo, pero después viene una implementación que va a ser muchísimo más difícil. La paz va a ser muchísimo más costosa de lo que ha sido la guerra ahora y por supuesto que la sociedad tendrá que definir si quiere llegar a eso o no. ¿Qué le gustaría oír, senador Bustamante, No, seguramente de habrá, cierre de esta ronda? Habrá algunos manejos mediáticos de algunas declaraciones. Una tregua puede navideña. Eso también hace parte del paisaje. Lo hizo nuevo. hace un año, hace 2 años las FARC. Que incumplió además. permanentemente, Sí. sí. Pero habrá algunas declaraciones que sirven para el consumo mediático. Indudablemente eso le sirve al gobierno, le sirve a las FARC y estaremos regresando seguramente después del 10 o 15 de enero para estar en lo mismo. Esto realmente no está avanzando. Yo soy un ácido lector de los comunicados y las entrevistas de los dirigentes de las FARC, y uno no vislumbra ahí soluciones cercanas, ánimo, interés de resolver. Para ellos, como lo mencionamos anteriormente, el tema de los tiempos es fundamental. Entonces van a someter al gobierno a un mayor desgaste, hasta encontrar mejores condiciones para sus propósitos. Cierro con usted con la misma pregunta que le hacía al doctor Castro, al doctor Bustamante. ¿Qué quisiera escuchar como colombiano, como periodista, como director del instituto? ¿Qué quisiera escuchar al cierre de esta ronda? No, pues quisiera oír al menos el tema de la liberación de los secuestrados, por lo menos, pero va a ser muy difícil. Yo creo que a lo máximo a lo que vamos a poder llegar es el tema de la tregua nuevamente y por unos tiempos determinados, y ojalá esta vez por lo menos sí cumplieran efectivamente la tregua en todo el territorio nacional. En algunos, en los años anteriores la han roto en algunos episodios, con algunos episodios concretos muy lamentables. A ustedes les agradezco mucho. El tiempo ha volado en la noche de hoy. Las 3 perspectivas, desde el Congreso, desde los medios y el sector privado y desde la academia, frente a esta nueva ronda de diálogos en La Habana. Gracias por acompañarnos de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche aquí en Las 3 Caras de la Moneda. Que tengan todos una feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó Las 3 Caras de la Moneda con Juan Lozano.